unos delincuentes! ¡No nos vamos a dejar pisotear por unos delincuentes! ¡No nos vamos a dejar! ¡No nos vamos a dejar! ¡Unos delincuentes! ¡No nos vamos a dejar pisotear por unos delincuentes! ¡No nos vamos a dejar! ¡No nos vamos a dejar! ¡Unos delincuentes! ¿Cómo están? Buenas noches, yo soy Mijael Rioleca, esto es Contacto, nos volvemos a encontrar después de una transmisión histórica que hemos vivido juntos aquí en Canal N el día de hoy. Esta es la primera vez en casi 200 años de república que un presidente renuncia en las condiciones que hemos vivido y sin duda será un día que quedará tatuado, como ya decíamos, en nuestra historia por lo que va a acontecer mañana, el día viernes, que el Congreso va a tener que aceptar o no la renuncia del señor presidente. Ya la Junta de Portavoces se ha manifestado diciendo que la van a aceptar y luego el día viernes pues juramentaría Martín Vizcarra, que sabemos ya está preparándose para venir desde Canadá. Lo que vamos a hacer hoy es intentar entender qué es lo que va a pasar el día de mañana, qué es lo que va a pasar el viernes y finalmente qué es lo que va a pasar con lo que queda del mandato. Y para eso vamos a conversar con una mesa de congresistas que ya nos acompaña. Nos acompaña, digo ya, Elías Rodríguez del APRA, Alberto Quintanilla de Nuevo Perú, Salvador Heresi y Jorge Castro, que usualmente nos acompañan ya. Y luego vamos a estar con Lourdes Flores conversando sobre las perspectivas que ella tiene pues, en su experiencia política y además en lo que va a llegar. Y también va a acompañarnos, no sé si hará la congresista Aramayo, que estaba también invitada en la mesa. Pero sin más preámbulo vamos a conversar de una vez con nuestros invitados y la pregunta que hay que plantearnos desde el inicio es cómo han pues, visto desde cada una de sus tiendas políticas lo que ha sucedido hoy, que sin duda no tiene precedentes. De repente podemos conversar con usted primero, que pues, representa el oficialismo, pero pidió la renuncia del presidente. Muchas gracias por la invitación. Como bien lo ha señalado, es un día muy triste para los peruanos que expectamos una situación. Creo que ningún peruano hubiera deseado que se suscite este escenario de renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Los hechos que han desencadenado esta situación son por todos conocidos y yo creo que ya lo que corresponde ahora es mirar hacia adelante la construcción de gobernabilidad, el respeto a la Constitución, a la sucesión que establece la Constitución, que también es consecuencia de un mandato popular. Y el día de hoy en la Junta de Portavoces lo que se ha acordado es aceptar la renuncia del presidente para proceder a lo que va a significar luego el juramento del presidente, en este caso del vicepresidente que asumiría la presidencia de la República, que es Martín Vizcarra. Y creo que el escenario dentro de la crisis, como bien han señalado algunos, se abre un panorama de oportunidad para salir de esta situación de permanente zozobra a la búsqueda de consensos que generen gobernabilidad y permitan que la ciudadanía tenga tranquilidad, que el país no esté parado y que podamos enfrentar el futuro con los mejores bríos posibles. Correcto. Ahora, congresista Quintanilla, bienvenido. Decía usted en la mañana, lo escuchamos y además bastantes miembros de su bancada y del Frente Amplio se manifestaron pidiendo que el presidente sea vacado, ¿no? Que no se acepte la renuncia y que el presidente enfrente mañana su proceso. ¿Se mantienen en esa posición? Nos mantenemos en esa posición. Es cierto que la Junta de Portavoces por mayoría, porque cada uno representa el porcentaje de congresistas que hay en el Congreso, ha aprobado aceptarles la renuncia. Nosotros, en primer lugar, queremos decir que no nos alegra esta situación. Es muy penosa para el país, pero también es una oportunidad de construir institucionalidad. Y parte de construir institucionalidad hubiese sido que el presidente no se refiera en su renuncia a los términos que ha escrito para decir. ¿Qué términos le parecen especialmente ofensivos o denigrantes? No ofensivos, sino que faltan a la verdad. Él está señalando de que renuncia porque el Congreso de la República no lo ha dejado gobernar. Habla de que hay una patraña, que se han armado pruebas y acabamos de verlo hace un par de minutos diciendo que no van a dejarse avasallar por delincuentes. O sea, ¿delincuentes qué? Los congresistas que hemos planteado el funcionamiento de un mecanismo constitucional como es el de la vacancia,
que es un mecanismo de control y de equilibrio político entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Nos parece ciertamente que está equivocado, está desaforado, entendemos el estado de ánimo que debe atravesar, pero ya yendo a las formas, y creo que hay que guardarlas, y esta moción, esta carta, en nuestra opinión, no debía ser aceptada, y debíamos dar paso a la vacancia, para que ciertamente el pueblo entienda que lo que queremos en esta oportunidad es que el país empiece o retome la senda de combatir a la corrupción. Necesitamos renovar la política con respeto, institucionalidad, pero también con mensajes claros. El país debe ser renovado en su política con un pacto firme contra la corrupción. Eso es lo que planteamos nosotros. Bien, congresista Rodríguez, el día de ayer el APRA todavía quedaba incierta en cuanto a cuál iba a ser el voto en el día de la vacancia. Sin embargo, una vez que se conocieron pues, estos videos y luego los audios, el partido sí tomó una decisión unánime y se manifestó la célula parlamentaria diciendo que iban por la vacancia. No, eso no es claro. Ante todo, buenas noches, gracias por este momento. ¿Qué cosa no es claro para empezar? Momento difícil para el país, pero también es un momento de oportunidades para reconstruir la democracia y relanzarlo. El APRA como partido lo ha tenido claro desde el mes de diciembre, que votamos y decidimos en base a un acuerdo nacional del partido de ir por la vacancia. Que dos parlamentarios asumieron y tuvieron una actitud totalmente indisciplinada y distinta, donde enarbolaron el famoso voto de conciencia y luego pasaron a ser algunos de ellos promotores o voceros de buscar que la vacancia no prosperara, y que recién el día de ayer, un poco, no sé, me causa sorpresa, la política es así, ya anunciara de manera distinta, y el día de hoy que irían por el camino que lo hemos tenido siempre los tres parlamentarios, es algo totalmente distinto. Pero disculpe usted, congresista, esa decisión que hace usted entre el partido y la bancada quizás solamente existe en la mente de los apristas, porque para los peruanos, prácticamente la mitad de la bancada que representa el partido, para los que no hacemos vida partidaria y no estamos dentro de las tripas del partido aprista, la mitad del partido votó en una forma y la otra mitad en otra. Por eso te digo, claro, el APRA, que somos depositarios legítimos del partido, mandó y instruyó que el APRA vote por la vacancia. Pero lo que usted está diciendo es que entonces el señor del Castillo no es aprista. Es militante del APRA, pero él tomó una decisión muy en particular. No podemos negar que tras esta crisis también ha habido un fraccionamiento, una fracturación de los partidos. Eso es algo que también queda como consecuencia de esto. Ha ocurrido en la bancada mayoritaria del partido, ha ocurrido en otros momentos y en otras circunstancias que no podemos ser ajenos, pero institucionalmente el partido de Aya de la Torre ha estado desde un principio por el tema de la vacancia. Esa es una verdad también que no podemos cambiar. ¿Y cuál es la situación actualmente de los congresistas que votaron en contra de la vacancia en diciembre? ¿Qué va a suceder? Hay un proceso disciplinario, corresponde a la Secretaría de Disciplina, la Secretaría que enarbola el Tribunal de Ética Nacional, y que están llevando adelante este proceso como organismos totalmente autónomos. El APRA durante su existencia se ha mantenido en estos 90 años por su fraternidad, por su acción y por una inquebrantable disciplina. Lamento que hayan actitudes y posiciones totalmente distintas. Cuando alguien toma un acuerdo corporativo, debe defenderlo primero en su posición, y luego cuando este acuerdo llegó a tener o a llegar a un resumen igual a esto, debe mantenerse. Quienes lo rompen, pues tienen un camino disciplinario que responder. ¿Y este camino disciplinario cuándo va a empezar? Ya empezó y definitivamente tendrá autónomamente una decisión, aplicando el debido proceso, ley de partidos políticos y todo lo que tú quieras. Pero en el APRA ha sido firme. Ahora, lo que te digo, me sorprende un poco cómo cambian las cosas en horas. Ahora, yo entiendo que hay esta división entre lo de la disciplina del partido y lo que ha sucedido, pero ¿le parece que de repente estos videos pues, supusieron un punto de inflexión y llevaron a algunos congresistas a cambiar de opinión? No, ¿O ya los argumentos estaban sobre la mesa? Yo quiero creer que ha sido así. Esto que ha ocurrido, estas prácticas que nos han llevado a recordar hechos lamentables para el país. Seguramente los audios de hoy, los videos de ayer, definitivamente no podían tomar otra actitud. Pero creo también decirte en este momento que mi partido, cuando decidió la votación de la vacancia, estuvo firme en el sentido de la historia. Correcto. Congresista Castro, le hago la misma pregunta que le hacía hace un momento al congresista Quintanilla.
El Frente Amplio también se ha manifestado diciendo que no se ha debido aceptar la renuncia del presidente y que más bien tendría que ser vacado. ¿Ustedes mantienen esta posición? Sí, se mantiene esa posición. Sin embargo, yo quiero recapitular lo siguiente, ¿no? Nosotros desde un primer momento, antes de la primera vacancia, estábamos muy sólidos y continuamos en esa solidez y no hemos cambiado un ápice en esa situación. ¿Y por qué? Porque nosotros desde el año pasado, desde enero, febrero, ya estábamos completamente seguros de lo que estaba haciendo y que te consta porque fuimos, cuando además lo he dicho acá, varias veces, la cuestión era sumamente clara de los problemas que atravesaba Pedro Pablo Kuczynski y lógicamente más bien es necesario puntualizar de que es un hecho triste para la historia del Perú, pero había que ejecutarlo, había que hacerlo para que por lo menos... ¿Usted sí considera que debió haber sido vacado el presidente? Debió haber sido vacado, es indudable, pero para nosotros, en este caso, con todos los antecedentes que hemos reunido y sobre todo las pruebas que teníamos absolutamente evidentes, que les consta a ustedes cómo hemos trabajado en esa dirección, simplemente era una situación absolutamente irrefutable. Y la cuestión se caía de madura, la situación esta de Pedro Pablo Kuczynski. Lamentablemente en la primera oportunidad no nos acompañaron los números, pero en esta segunda oportunidad creo que iba a ser avasalladora, como lo fue, gracias también a que se presentaron las cosas con mayores pruebas totalmente evidentes, porque aquí en el Perú queremos que cada persona que comete un delito que se declare culpable automáticamente, si no, nadie, ¿no vamos a encontrar... Ahora, a propósito de este tema, congresista, veíamos en la tarde al congresista Galarreta en presencia del fiscal de la Nación llevando pues este reclamo de varios congresistas para poder iniciar un proceso para desaforar a algunos miembros de las bancadas que han quedado implicadas en estos videos. ¿En qué va este proceso? ¿Sabe usted algo más? No sabemos, pero lo que sí estamos de acuerdo con que esto se lleve adelante porque esto tiene que constituirse en un resorte impulsor. Queremos voltear la página y estas páginas negras, oscuras que se han escrito en la historia del Perú, que no vuelvan a repetirse. Esto es la gran oportunidad que tenemos para comenzar a construir en función y relanzarnos como país, mirando el futuro. Si nosotros no somos capaces en este momento de sancionar, sean congresistas, sean presidentes de la República, vicepresidentes o ministros de Estado, porque siempre hemos castigado a los de abajo, nunca a los de arriba. Esta es la gran oportunidad que tenemos. Y si son congresistas, han cometido algún tipo de delito, han estado mezclados en este tipo de cosas, es indudable. Particularmente yo no voy a asumir nunca su defensa. De repente algunos, porque siempre hay algunos que quieren defender lo imposible. Pero lo que tiene que quedar claro que este es el gran momento que tenemos el país para congraciarnos con las nuevas generaciones y sobre todo empezar a construir el país que queremos. Nosotros ya somos 200 años y todavía no somos una república de manera pues amplia, concreta, seria, responsable, pero es la gran oportunidad que tenemos a partir de este triste episodio, pero podemos relanzarnos como país. Correcto. Ahora, congresista Eres, y mucho se decía desde que hubo terminado el proceso de la vacancia en diciembre, que se había comprado algunas conciencias y que se había comprado congresistas, pero efectivamente no habían pruebas. Entonces, había este rumor, se decía que se iban a presentar las pruebas, que no se iban a presentar las pruebas, pero ayer por la noche, usted y el congresista Olaechea ya se manifestaron en favor pues, de que el presidente ponga su cargo de oposición hoy día en la mañana, ¿no? Después de que se presentara ayer en la noche pues, estos videos, y de hecho el congresista Olaechea dijo aquí anoche que si el presidente no se manifestaba en las próximas horas, él iba a hacer lo que hizo, ¿no? Decir que pues o renunciaba o iba a apoyar la vacancia. Dentro de la tienda oficialista, ¿había alguna información de que esto se había dado así? No. Con tan poco pudor, digo, ¿no? Por estos videos que nos han dejado sorprendidos. No lo teníamos. Yo he estado el día de ayer con el presidente en Palacio en una reunión de trabajo para preparar la defensa del presidente en el escenario de mañana. Y de pronto aparecieron estos... Yo presidía la Comisión de Justicia el día de ayer y se lograron importantes acuerdos, por cierto, de reforma de la legislación para sancionar a violadores, incrementando penas, lo cual me parecía una excelente noticia para darle a la población, además un trabajo multipartidario. Pero se produce minutos después de concluida la sesión de la Comisión de Justicia, la denuncia de la cual hemos tomado conocimiento y evidentemente es allí donde ya entran a tallar criterios de conciencia de lo que significa, cómo entiende un político lo que es la lealtad, si es la lealtad a la persona o esa lealtad o a los electores, ¿no? a los electores
y a los valores que uno asume, porque la lealtad es, uno sigue a un líder en tanto ese líder personifica los valores. Ahora, yo no, quiero dejar bien claro, no hay una prueba firme de que el presidente haya estado involucrado Pero, en antes de esto, entrar al ¿no? tema del presidente congresista, ¿no había ningún rumor? Porque digo, aquí en las redacciones periodísticas, por lo menos el rumor sonaba como río. ¿Nunca llegó a sus oídos una idea de que pues, el señor Kenji Fujimori estaba actuando como operador político? De esa manera no, con toda honestidad te lo digo, y en eso quiero dejar a salvo la responsabilidad de mi bancada. Nosotros no teníamos conocimiento de este tipo de gestiones, de mi partido, del partido Peruanos por el Cambio, que tampoco tenía ningún conocimiento de esta situación, vergonzosa por cierto, extremadamente escandalosa, que se estén repartiendo el Perú como si fuera un patio, como si fuera ¿no? una chacra, una Sí. república bananera, y definitivamente había que tomar una decisión y fijar Una posición. Lo interrumpo un segundo, congresista. Anoche, como le decía, ya vino el congresista Olaechea, Sí. y la verdad es que estaba concernado Por de lo todo, que había hemos sucedido. estado totalmente- Pero esta es la segunda vez que vemos a congresistas, incluyéndolo, pues sorprendidos, golpeados, y la primera fue en el indulto, ¿no? Que ustedes no sabían lo que iba a suceder. ¿No siente que el presidente ha gobernado de espaldas a su bancada? ¿No nos ha decepcionado? A ver, en el tema del indulto yo debo, en honor a la verdad, señalar que el presidente en varias ocasiones nos había anunciado su deseo de realizar el indulto, y ahí ya primaron otros factores, en tanto era conveniente dar el indulto 3 días después de haber pasado el tema de la vacancia. O sea, si bien es cierto, el presidente sí había anunciado que estaba evaluando el tema, lo que muchos miembros de la bancada, prácticamente todos, consideramos que no era el momento de hacer el indulto, pero finalmente nosotros apoyamos, ¿no? Y hubo congresistas como Alberto de Belaunde, Y luego Costa y Ceballos, ¿no? y Vicente Ceballos, que han sido sensibles, bajas. ¿Usted se por arrepiente de cierto. no haber seguido en ese momento? Es que yo no me voy a salir de la bancada de Peruanos por el Cambio, yo soy fundador del partido Peruanos por el Cambio, creo que hay una tarea de reconstitución partidaria a partir de la consolidación de un proyecto político que se base en una visión de país con principios, con valores, y bajo esa visión, y una posición sí. más orgánica, y no solamente seguimiento a una personalidad para un determinado proceso ¿Y de electoral. repente se equivocaron a la hora de elegir el líder de este movimiento en este proceso electoral? Todos consideramos que Pedro Pablo Kuczynski tiene la formación, las cualidades para gobernar el país. Creo que ha habido, y esto creo que hay que, en un tono autocrítico, la conformación de los equipos que han rodeado a PPK. En alguna entrevista lo he señalado en Perú 21, en una entrevista con Mariela Balbi, había una visión y gestión tecnocrática de la política, y no había una visión política entendida como arte de lo posible, sentido amplio, ¿no? En el sentido de gestión, en el sentido de arte, ¿no? El arte de lo posible. Y entonces, en virtud de eso es que ahí hemos visto pues personas muy correctas que han estado en la actividad privada de operadores políticos, y los han agarrado en una situación lamentablemente penosa, lo cual demuestra que no ha habido operadores políticos lo suficientemente Dentro del gobierno, por ¿no? supuesto. Ahora, le hago una pregunta para regresar al tema que usted planteó y yo lo llevé para otro lado. Me decía que a usted no le consta que el presidente haya conocido estas actividades, pero por ejemplo el señor Yufra, que ha sido un hombre cercano al presidente y que venía desempeñándose hace un tiempo como ministro, tenía perfecto conocimiento de lo que estaba pasando, ¿no? Ayer no terminaba de quedar claro, pero con los audios de hoy queda pues prístino. Yo creo que esto tiene que ser materia de una profunda investigación por parte de las autoridades que correspondan para determinar las responsabilidades que correspondan. Pero más allá del tema penal, que será un tema que el Ministerio Público y el Poder Judicial tendrán que definir, hay un tema ético, moral, que definitivamente no nos podía a nosotros dejar de darle la espalda a un país que estaba viendo una situación. Yo he estado total y absolutamente consternado con lo que hemos visto.
entendemos yo no creo, estoy absolutamente convencido que el presidente no ha dicho, oye, dar la orden de comprar votos a cambio de obras. Yo estoy absolutamente convencido que el presidente no ha actuado en esa línea. Con esa intención. Absolutamente, eso estoy absolutamente convencido, pero sí. Hay una responsabilidad política frente al país. Y no solo por acción, sino por omisión, ¿no? Y más aún a puertas de una vacancia. Entonces, correcto, definitivamente lamento muchísimo lo ocurrido. Yo estoy profundamente afectado, consternado, porque tengo un gran aprecio por el presidente de la República. Es una gran persona. Y lamento que hayamos tenido que llegar a esta situación y creo que tenemos ahora todos, sin excepción que empujar un carro que se llama Perú, de hacer una autocrítica a todos, porque hoy día se pedía autocrítica a PPK en la carta, pero yo creo que el presidente tiene derecho a plantear su posición, es una democracia. ¿Y cuál es la autocrítica que hacemos nosotros como Congreso? ¿Y cuál es la autocrítica de todas las fuerzas políticas? Pero ¿usted está de acuerdo con la forma en la que el presidente ha planteado su carta? Yo entiendo que tiene todo el derecho a hacerlo, pero nosotros tenemos derecho a criticarlo, ¿no? A ver, yo no creo que me corresponda a mí juzgar los detalles de la carta. Hay cosas que el presidente ha señalado que son verdad, que ha habido momentos de obstruccionismo, que ha habido momentos en los que ministros de Estado han sido convocados permanentemente al Congreso de la República. O sea que no sé, lo que pasa es que la situación del escándalo tapa una realidad que hemos venido viviendo de dificultad, y en el que no había una sinergia entre Congreso, mayoría Fuerza Popular y gobierno de PPK. Ahora entonces corresponde, en este momento de estos 48 horas, 72 horas en las que va a asumir el vicepresidente, que todas las fuerzas políticas se unan, ¿no? Hagamos una autocrítica, seamos honestos con el país que nos está mirando y estemos a la altura de las circunstancias. Estoy completamente de acuerdo. Ahora, les quería preguntar a ustedes, congresistas, con respecto al rol que ha jugado Kenji Fujimori, no como Avenger o como escindido de Fuerza Popular, sino más bien como operador político. ¿Ustedes consideran que Kenji Fujimori se ha llevado a las narices para actuar de esta manera? Yo tengo una posición clarísima. El que no quiere ver, pues, es el peor ciego, ¿no? Nosotros estamos ubicados en la primera vacancia, estamos ubicados nosotros frente al grupo de Fuerza Popular. Ahí claramente él estaba siendo operador político. Inclusive nos llamó la atención, particularmente, yo miro y callo. Y en ese sentido, la forma como estaba trabajando Kenji en ese momento, incluso se generó un conato de lío, de bronca entre los de Fuerza Popular. Tú también lo has visto. Era evidente que era un operador político. Inclusive por poco no lo sacan en peso a... De hecho, nos acordamos, el señor Becerril, el señor Miki Torres lo pecharon, ¿no? O sea, no escuchamos qué decían, pero se veía bien. Entonces nos damos cuenta de las cosas, sino que a veces no las queremos decirlas en público y punto. La presencia de la señora Mercedes Arauz ahí, haciendo un mercado persa de lo que era el Congreso de la República, conversando a diestra y siniestra. ¿Eso qué significa? Que ya tenían en la cabeza entrar en esos negociados. Después se ha argumentado, ¿saben qué? Creen que somos tontos, que tienen derecho a conversar. ¿Acaso ustedes han escuchado que han conversado? Un poco raro, porque nunca se había presentado. Con toda honestidad, yo conozco a Mecha Arauz, yo no he visto ningún tipo... O sea, yo he visto... ¿Qué cosa ha visto usted que le ayude a formarse una convicción, congresista? Yo, porque primero los veía conversando en los pasillos, se han tomado fotos sobre eso, hay los videos correspondientes en cada uno de los pasillos que se... Pero eso no es un mercado persa. Perdón, pues déjame todo. Jorge, sí. sí, Después de eso, también en el propio comedor, porque nosotros se llegó hasta altas horas de la noche, en el propio comedor del Congreso también habían conversaciones. Ahora, le hago una pregunta para ponerle de abogado del diablo y se las dejo a todos para poder conversar. Yo había particularmente... Congresista, si es que... Vamos a hacer un corte, pero les voy a dejar la pregunta picando, cosa que regresamos y la respondemos entre todos. Si es que hubiera habido una mala intención de la señora Arauz, ¿no lo hubiera hecho fuera del Congreso? No, pero es que era bueno, lógicamente, pero también hay que, en todo caso, ahí no van a hablar de novelas de amor ni nada por el estilo. Ahí estamos hablando de política y se trataba de la vacancia y de las votaciones. ¿Le parece? O sea, hacemos el corte y regresamos con usted. No tratemos de desubicarnos cuando las cosas están totalmente ubicadas. Correcto. Vamos a hacer un corte y regresamos con este tema aquí en Contacto. Corte y volvemos.
Bien, vamos a retomar la conversación, pero antes quería avisarles que, a insistencia de la producción que nos está comunicando recientemente lo que sucedió, la congresista Aramayo se ha sentido mal y no ha podido venir. Nos hubiera gustado que nos avise antes, pero siempre están abiertas las puertas para poder escucharla en este programa. Bueno, les decía yo que efectivamente el congresista Castro señalaba que ha habido una serie de reuniones entre la señora Arauz y congresistas, y por aquí el señor Eresi decía que esas conversaciones son normales. Y yo creo que estas dos realidades no necesariamente son excluyentes, porque pues efectivamente la presidenta del Consejo de Ministros tiene que hablar con los congresistas. Pero ¿dónde está la línea? ¿En qué momento se convierte ya en un problema esto de las prebendas y en qué momento es una función política, ¿no? ¿Dónde trazamos la línea, congresistas? Bueno, Por favor, sí. Yo al respecto quiero decir lo siguiente, y de repente tener una actitud un poco más propositiva. Esa línea que el día de hoy es muy tenue y que se ha podido cruzar y que genera también el desmedro de una actuación parlamentaria legítima, legal, verdadera, que corresponde interactuar, luchar, gestionar, promover el desarrollo de nuestros pueblos, hoy ha sido mancillada, hoy ha sido vulnerada y hoy somos escarnio por estas situaciones que el día de ayer lamentablemente se ha visto, hoy se escuchó y que ha traído como consecuencia que resulta ser insostenible la permanencia política de este gobierno. Pero en una actitud mucho más positiva, resulta que los Avengers, que resulta que aquellos que tienen que responder, tendrán que responder por los actos que son estrictamente individuales, hoy tienen que pasar a una situación que en contadas horas el Parlamento tiene o es el actor principal. Ya no lo es el presidente porque su carta ya la entregó. El Parlamento tendrá que merituarla y entre algunas posiciones como las que aquí se han sostenido y otra vez no las comparto plenamente, tendremos que evaluar. ¿Qué le corresponde al país en este momento? Serenidad, calma, reflexión, porque no volvemos a equivocarnos. Un ex ministro de Estado que salió mal, que pagó un costo político y que hoy las circunstancias lo ponen como presidente de este país. Viene solo y tendremos que asumir y ser un soporte de la gobernabilidad de este país, entregándole toda la fuerza que pueda, cuestionando, fiscalizando siempre también, porque ese es nuestro rol, pero tenemos que salir de este momento en el cual nos encontramos. Ahora, congresista, le planteo la pregunta que dejé yo puesta en la mesa, ¿no? ¿Dónde está la línea entre la gestión adecuada de la política y ya, pues, el chanchullo? Yo creo que hay dos cosas que deben ser precisadas. En esta crisis hemos visto que los métodos de compra-venta que aparecieron en el 90. El 2000 con el video de Alberto Curi, en el cual Montesinos se está entregando $15.000, es lo mismo que se ha aplicado. Entonces, le cuesta mucho al fujimorismo, en general, desprenderse de estas prácticas perniciosas para la política. Y eso es lo que tenemos que entender. Y en segundo lugar, este argumento que dicen que los congresistas están en su papel de representantes, es penoso ver alcaldes y presidentes regionales acompañados de congresistas ir prácticamente a hacer gestiones, a mendigar obras. Eso tiene que prohibirse. Y eso tenemos que ir a un sistema donde haya una planificación nacional que no lo hay en la Constitución y establecer prioridades en base a criterios técnicos y de construcción del país. Y finalmente yo quiero decir, hagamos de esta crisis una oportunidad. Reconstruyamos el país, impulsemos la renovación política con nuevas formas y hagamos un pacto de luchar contra la corrupción. Ese debe ser, digamos, las tareas del próximo gobierno y las tareas de todos los sí, pero políticos. ¿Cómo hacemos este pacto? Y les hago la pregunta porque efectivamente si recordamos el video famoso que pues permitió conocer la corrupción de los años 90, en el año 2001, 2000, también vamos a recordar que pues, la mía es la generación en la que se suponía esto iba a cambiar, ¿no? Y tendríamos que haber hecho un pacto en contra de la corrupción y esto tendría ya que haber cambiado. ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos? Si se formó el acuerdo nacional, nosotros hemos tenido aquí 2 reuniones o 3 e incluso otros mucho más, porque ya después nosotros nos fuimos citados. El acuerdo nacional estaba en la lucha contra la corrupción. Es que son solamente organismos de cliché. Ese es uno de los problemas que tenemos. Creo que usted formamos algunos grupos en el acuerdo nacional. Y si me permite, por favor, han tenido trabajo. Hay otro problema y creo que es el tema de la reforma política en nuestro país. O sea, si no... La reforma electoral, dice. Reforma política significa partidos políticos abiertos. Yo invito que el Jurado Nacional de Elecciones revise todos los estatutos de los partidos, pues, y están
tremendamente, son candados que impiden la participación de otros ciudadanos, que hay mucha gente buena que quisiera participar en la política. ¿Cree usted que hay una cartelización de los partidos? O sea, yo creo que hay que romper las cúpulas de los partidos, que yo veo personajes, no voy a mencionar nombres, que están en la política desde que yo era menor que tú, Mijael, entonces, y siguen... complicado eso porque habría que bajar en el tiempo. Imagínate, yo soy o sea, jovencito, si retrocedo en el tiempo, retrocedo 20 años y sigo viendo los mismos líderes políticos en los partidos, o sea, no hay renovación. Correcto. Entonces creo que es importante lo que ha dicho mi colega Quintanilla. La renovación pasa por una verdadera reforma política que el Congreso no se atreve a hacer. O sea, ¿por qué? Porque ponen al gato despensero. Aquí les planteo a todos una cuestión, que es que este asunto de la reforma electoral que aquí hemos tratado en más de una oportunidad, termina siendo un lugar común, ¿no? Cuando los peruanos nos enfrentamos a situaciones como estas, terminamos diciendo, nos falta educación, nos faltan valores, y llegamos a la reforma electoral y todo el mundo habla de la reforma electoral, pero nadie la ejecuta. Claro, ¿qué hacemos para echarla a funcionar? Es que no solamente hay un tema en el tema de la reforma política, yo creo que es algo más profundo que una reforma electoral, porque el tema de la reforma electoral pasa por el tema del financiamiento de los partidos, que queremos que sea transparente. Pero la reforma política pasa porque los liderazgos que surgen en los partidos políticos puedan tener la capacidad de lograr los cargos de dirección a partir de una verdadera democracia interna que realmente no existe en los partidos políticos. Bien, yo le pido un favor, vamos a aguantar el tema congresista, disculpe usted, tiene usted la palabra, pero tenemos que hacer un corte, tenemos que pagar la publicidad y regresa congresista para opinar de este tema. Congresista Rodríguez, empezamos con el corte y volvemos. Bien, estamos aquí de vuelta en contacto y vamos a plantear una pregunta final para que cada uno de los congresistas pueda darnos su opinión y después recibimos saludos de flores y es lo que va a pasar, ¿no? Viene el señor Vizcarra, ¿qué perspectivas hay? ¿Qué es lo que nos toca como país? ¿Cómo vamos a enfrentar esta transición? ¿Y qué le toca a la ciudadanía hacer? Bueno, creo que lo que correspondería en primer lugar es construir un gobierno de ancha base, desde un centro democrático, convocar a todas las fuerzas democráticas que respetan la constitución política y a partir de este centro democrático hacer un esfuerzo de gobierno de unidad nacional. Eso es fundamental. En segundo lugar, creo que hay que darle señales claras a la ciudadanía, a los actores económicos, a la seguridad jurídica de nuestro país, para efectos de alentar que el país comience a caminar en el tema de inversiones. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues suena muy bien, pero en la práctica... Creo que vamos a tener que buscar... Martín Vizcarra va a tener que hilar muy fino en la conformación de su gabinete, va a tener que ser un gabinete de ancha base y ese gabinete en principio va a ser un mensaje para la ciudadanía. Y segundo, a partir de lo que él diga cuando llegue, cómo vamos a construir gobernabilidad. Construir desde su mensaje, ¿no? Desde Me parece que es muy importante y creo que nosotros debemos tener, los congresistas del Congreso de la República y todas las instituciones y los ciudadanos, una conducta proactiva para fortalecer la gobernabilidad de nuestro país. Bien, congresista, le hago la misma pregunta, pero además me gustaría también agregarle otra cosa, que es cómo evitamos que estos elementos entren al Congreso, porque los fujimoristas hoy día están muy molestos con los señores Avengers, pero ellos lo llevaron al Congreso, ¿no? Así es. Yo planteo que tenemos que ir a un acuerdo de cuestiones que podemos estar de acuerdo, valga la redundancia. En primer lugar, en lo económico, evitemos los monopolios y combatámoslos. Y en segundo lugar, en lo económico también, descentralicemos la economía del país y desarrollemos el mercado interno. Para esas tres cosas no necesitamos ser comunistas, necesitamos ser simplemente verdaderos demócratas republicanos. Hagamos un paquete contra la corrupción, la imprescriptibilidad, reducir la inmunidad parlamentaria, restringirla y otra cosa más. Y comprometámonos a democratizar los partidos y a renovar la política. No puede haber, digamos, para que se cree un partido 4% en ninguna parte del mundo. Y creo que esas medidas son 6, 7, 8, puede ser parte de un programa de renovación de la política y un pacto contra la corrupción. Ahora, ¿cómo hacemos, congresista, gracias por su opinión, la recojo aquí y la pongo, para combatir contra la corrupción en todos los niveles? ¿Cómo evitamos que congresistas inventen clases de colegio? Eso significa fortalecer los partidos políticos, significa educar, significa redimir, significa invertir en educación y sobre todo alentar instituciones de la democracia como son los sindicatos, los partidos, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte algo sobre esta última pregunta. El Perú primero ha sido el hashtag que ha digitado
el que va dentro de poco a ser el presidente de nuestro país. Y sobre eso el APRA propone un momento de gran concertación, un momento de unidad nacional, pero con diálogo, con apertura. Y para eso en el Parlamento, con nuestros pocos votos o nuestros muchos votos, debemos darle una sostenibilidad desde el Congreso de la República, al gabinete, a las personas que vengan con Vizcarra. ¿El Partido Aprista aceptaría un ministerio, por ejemplo? No, te lo digo claramente. Nosotros no vamos a hacer gobierno, no fuimos elegidos para hacer cogobierno, pero sí para poder impulsar desde donde estemos esta gran concertación nacional que le permita al Perú relanzarse. Yo sé que PPK ha tenido circunstancias empresariales muy reñidas, muy cuestionadas con las cuestiones cuando tuvo que ser en algún momento representante del Estado. Pero también yo quiero decirte desde el norte del Perú que la reconstrucción no ha llegado. Quiero decirte en este día que también ha habido una incapacidad de liderazgo para lanzar este país en los niveles de crecimiento y de lucha contra la pobreza. Quiero decirte que aquí... ¿Y en el Congreso también ha faltado liderazgo o solo en el Ejecutivo? Bueno, yo creo que ha habido una polarización, una mayoría parlamentaria que finalmente ha estado en controversia muy directa y frontal con este gobierno. Hay que reconocer que han habido acciones de todo lado, pero quienes terminaron ayer fallándole a la patria con esos videos, con esas acciones, fueron precisamente los que el día de hoy están entregando a este gobierno. Pero quiero decirte algo, aquí ha faltado un liderazgo que no se embarcó desde un principio. Llegaron recién 2.3 a crecer la economía. El Perú, primero, y para eso nos necesita a todos nosotros. Hemos perdido el tiempo, hay que recuperarlo. Bien, congresista Castro. Para mí no es tan complicada la cosa, pero hay que tener el deseo y la voluntad política de hacer. Porque si vamos por el lado de la educación es un proceso de largo plazo. Por lo tanto, no vamos a esperar 20 o 30 años, ¿no? Claro. Y qué pasamos durante estos en el corto y mediano plazo. Para mí la cosa, y a raíz del caso de la Baja Torre nos hemos dado cuenta perfectamente de lo siguiente, que las instituciones no funcionan en el país. Tenemos que hacerlas funcionar. Tenemos todas las instituciones que tiene cualquier país del mundo desarrollado, ¿eh? Por ejemplo, tenemos un Ministerio Público que tiene que trabajar. No es posible que sea, no es posible, déjame que te termine la idea, sí, que se presenten las denuncias en todo el país y que el Ministerio Público los archive. De cada 100 denuncias, 2 proceden. Una llega al Poder Judicial y a veces de esa algunas de ellas es sentenciada. Entonces, así es impunidad. Por otro lado, el otro elemento fundamental que tiene que trabajar es la SUNAT. Si en este momento hubiéramos trabajado bien, hubiéramos tenido la SUNAT, tenemos los elementos humanos en números, etcétera, etcétera, pero si ellos hubieran trabajado como debería ser, no hubieran permitido ni siquiera que la unidad de inteligencia financiera, por supuesto, hubiera habido un mayor control en la unidad de inteligencia financiera y Odebrecht no hubiera trabajado nada en absoluto. Porque todo el ingreso nacional está controlado por la SUNAT. Tú hoy día aportas, tienes un sol de ingreso y eso lo registran en la SUNAT. Pero el gran problema de Odebrecht no es que se hacía con una contabilidad paralela. No, es que aquí hay un tema. Ese es el tema de la SUNAT que permite que haya contabilidades paralelas. Pero una contabilidad paralela es intrínsecamente... Pero yo trabajo, es parte de mi caucao, como decía Toledo. Nosotros con la SUNAT tenemos que investigar eso. No pueden haber contabilidades paralelas. Usted puede darse cuenta de eso perfectamente si tiene... ¿Por qué? Porque usted tiene el registro de cada uno de los ingresos y esos ingresos tienen que reflejarse en sus libros contables. Sí, le hago una pregunta rapidita, pero para finalizar, la plata la traían cambistas pegada al cuerpo. ¿Ahí cómo hacemos para que eso no funcione? Entonces, ¿qué pasa? Eso también está en la SUNAT porque es parte de las aduanas. Ya. Cuando ingresan así. A ver, yo vivo en Tacna y los que ingresaban con 10, 20 mil dólares en el pecho y varias veces han sido detenidos. Correcto. Y han sido pasados a la fiscalía, por supuesto. Ahora, son 2 elementos fundamentales. Uno que controla, que es la SUNAT, que controla el ingreso de todas las actividades del país y que genera recursos, y por otro lado está aquel que delinque, ya Jorge Castro que delinca o cualquiera de nosotros, inmediatamente es reportado a la fiscalía. Pero la fiscalía archiva los procesos. O sea, tenemos que tener 2 elementos fundamentales en la lucha contra la corrupción. Que no necesitamos cambiarlo, que mandarlos a estudiar de nuevo, ni que estos chiquitos crezcan. No, señores, es actuar de manera inmediata. Por eso que nosotros hemos desde el primer momento, el fiscal no nos pudo ver bien, porque nosotros sí levantamos la voz como debería de ser. Si nosotros tenemos, vuelvo a repetir, y ahora hay un tema que hay una correlación permanente. Todos los gobiernos, sin excepción, siempre les interesa, y ahora me doy cuenta perfectamente por qué les interesa tener inmediatamente, apenas ingresa, quiere cambiar al superintendente de la SUNAT.
y también se interesa por tener un fiscal más o menos amable, ¿no? amable a ellos. ¿Y cómo son evitamos, dos elementos para que terminar, lamentablemente... y para deben todos, mantenerse. ¿cómo evitamos que entren malos elementos a las listas del Congreso? Porque en todas las listas ha habido gente que ha terminado traicionando los principios bajo los cuales se operaba, ¿no? Hay que hacer partidos políticos de verdad. Y por otro lado, hay que descentralizar el presupuesto porque está muy centralizado en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Transportes, y descentralizarlo a los gobiernos regionales y municipales para evitar que los congresistas tengamos que estar... Quienes eligen a los y terminamos así. Perfecto. Sí, Quienes eligen a los candidatos en los partidos debe ser una verdadera democracia interna. Ajá. Hay que respetar a los militantes y lo que salga en esa elección hay que respetarla. Las cúpulas, los caudillos, los que han estado gobernando los partidos durante muchos años, un paso al costado. Es momento de emerger con una nueva generación en este tiempo. No nos vayamos muy lejos. Nosotros en el Congreso aprobamos el presupuesto de la República. Lo que ha sido grave ahora, y creo que también por N cantidad de años, simplemente los ministros los combinan, porque por ejemplo si nosotros tenemos muchos proyectos que han sido ya aprobados y que el ministerio, si bien es cierto, están aprobados, pero no lo dejan, simplemente no le dan las partidas correspondientes. Entonces, ¿qué pasa? Hacen que uno vaya o que con la cabeza agacha para de una u otra manera conquistarlo políticamente. ¿No? Tiene que cumplir por eso su función el ministro. Correcto. Y nosotros simplemente en ese sentido, por eso decimos, tenemos las instituciones más que suficientes. Hay que hacer que funcione. Cada uno que cumpla su función. Correcto. Con esta Quintanilla, para terminar. Yo creo que tienen que funcionar los organismos colectivos en los partidos y en forma democrática, para que esos sean los organismos colectivos los que filtren y impidan que los delincuentes entren en la política. Hay mucha delincuencia en la política y eso tiene que cortarse. Bien, muchas gracias a todos por haber venido. Vamos a hacer un corte y regresamos con Lourdes Flores para analizar la coyuntura. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado.